Muy buenos días, estudiantes del Colegio San Juan Bosco. En esta oportunidad me dirijo a los estudiantes de primero de secundaria para darle continuidad a las clases de ciencia y tecnología. Y como lo pueden observar en la diapositiva, hoy vamos a trabajar con los equinodermos. Hoy vamos a conocer estos animalitos y vamos a ver cómo están divididos ellos y cómo funcionan, ¿no? Entonces, sin más preámbulos, entonces vamos a conocerlo y vamos a trabajar entonces con los equinodermos. Profesor, ¿y qué son los equinodermos? Bueno, los equinodermos engloban a tres grupos de animales: los pepinos, estrellas y erizos. Estos son los equinodermos. Acá tenemos un esquema bien especificado cuáles son o quiénes son los equinodermos, ¿ok? Ya sabemos que son los pepinos, estrellas y erizos. Muy importante que copiemos eh, nuestro título para que pueda funcionar la clase y lo tengamos mejor en nuestro cuaderno, ¿ok? Los equinodermos son animales marinos invertebrados que tienen simetría radial, tienen un esqueleto interno y un sistema de tubos llamado sistema vascular. Su cuerpo es blando, no tiene cabeza ni cola y su boca se encuentra en el polo inferior. Muy importante. Diversidad. Existen cuatro grupos mayores: estrellas de mar, erizos, pepinos de mar y lirios de mar. Ese que último que agregué o que se agregó es antes de lo que acabamos de decir al principio, ¿verdad que sí? Entonces ya sabemos entonces cuáles son. Si el profesor les pregunta más adelante o en un examen, ustedes ya saben que estrella de mar, erizos y pepinos de mar, ¿ok? Y por último, el lirio de mar también es conocido. La estructura corporal su estructura corporal responde a su patrón de simetría radial. Tienen endoesqueleto formado por placas óseas. Su forma simétrica radial es única, parecen ruedas de bicicleta. Sus extremidades se dividen en grupos de 5. Fases de crecimiento. La fertilización es externa. La hembra suelta sus huevos en el agua. El macho libera su esperma en el agua. Los huevos se fertilizan en el agua y se convierten en pequeñas larvas. Las larvas pasan por un proceso de metamorfosis hasta convertirse en adultos. Alimento. Tienen diferentes formas de alimentarse. Todo depende del grupo al que pertenecen. Pueden alimentarse de almejas y corales como de las estrellas del mar o de algas como los erizos. La forma de alimentación más común es la materia orgánica como los organismos microscópicos. Ya sabemos que todo este tipo de animales también se alimentan de organismos microscópicos que hay en el agua y bueno, más ellos que son prácticamente sin mucho movimiento, ¿ok? El oxígeno no tienen sistema respiratorio, obtienen el oxígeno de los alimentos que consumen. Las estrellas de mar tienen branquias dermales a través de las que se da el intercambio de oxígeno y dióxido de carbono. Movimiento. Se desplazan o se mueven en el fondo del mar gracias a unos pequeños tubos que parecen pies. En la parte inferior de estos tubos tienen unos pequeños chupones pegajosos que los ayudan a succionar y a atrapar. Reproducción. Su forma de reproducción principal es la forma sexual. Puede haber reproducción asexual cuando hay excisión o fragmentación. La fecundación es externa. Antepasados, los primeros equinodermos aparecieron hace 540 millones de años en el periodo cámbrico. Se piensa que el primer grupo fue sésil, se mantenían adheridos a las rocas. Hábitat: están en el fondo del mar. Arrecifes de coral o rocosos, no pueden sobrevivir en agua dulce. No pueden sobrevivir en agua dulce. Los métodos de defensa: la regeneración es un mecanismo de defensa que utiliza. Las espinas también sirven como forma de defensa. Las especies en peligro de extinción, la captura de más de 30 especies marinas está prohibida, entre estos los erizos y las estrellas de mar. Es importante cuidar de ellos porque ayudan a la conservación de nuestros recursos. Curiosidades. Para distinguir si una estrella de mar es hembra o macho, hay que disectarlas para ver las glándulas. Los machos son los que la paran.
Ok, chicos, entonces ya lo sabemos, hay que cuidar nuestras especies, estas más porque están en peligro de extinción, de verdad. Hay muchísimas especies como la que hemos visto a continuación, pero de estas solamente, de los equinodermos, existen 3 o 4 máximos y tenemos que cuidarla bastante. Ya sabemos cómo funciona, cómo se reproducen y cómo se alimentan estas. Es importante que entonces reconozcamos y aprendamos un poco más del tema. Solamente de este grupo tenemos 3 fáciles para aprendernos. Ya vimos cómo se reproducen, cómo se alimentan y cómo reciben su oxígeno. Y así que no es para nada difícil. Espero que haya sido de su agrado y que hayan podido de pronto aprender un poco más, ya que estos temas, o sea, tienen relación uno con el otro y de alguna manera nosotros podemos aprender a comparar y a diferenciar. La clase pasada estuvimos hablando de los moluscos, que tienen una gran variedad y otro sinnúmero de animalitos, pero en este caso los equinodermos que ya se separan en tres pequeñas partes. Entonces usted, bueno, hace su comparación y de esta manera puede aprender un poco más. Espero que haya sido de su agrado. Muchísimas gracias por su atención. Nos vemos en una próxima edición.